hidrocarburos actual. Esta presentación tiene por objetivo brindarles en una primera parte un análisis de lo que vendría a ser nuestra lectura de la situación actual y de la coyuntura que estamos viviendo en el sector. Y en una segunda parte tenemos los puntos fundamentales basados en 4 ejes principales que hemos dividido el proyecto normativo. Y es breve, con el fin de que luego podamos entrar ya a ver los detalles y discutir los detalles que ustedes tengan a bien considerar, ¿no? Bueno, en este primer slide lo que vengo a comentarles es lo siguiente, es la evolución de las inversiones que tenemos en el subsector de hidrocarburos, ¿no? Como un preámbulo quisiera comentarles de que es de todos conocidos ya en esta sala y es bueno que ya estemos felizmente conversando entre gente que está más familiarizada con el tema de los hidrocarburos, ¿no? De todos es conocido que el sector está en una situación muy crítica. De más de 100.000 barriles, 140.000 barriles que teníamos en los años 80, ahora estamos en 40.000 barriles por día, ¿no? Cuando a veces se comenta eso en el extranjero, muchas veces dice, sí, Perú, gente que está, pero pensé que tenían un poco más, tienen selva, tienen hidrocarburos, tienen camisea, sí, pero hay factores que han influenciado y que podemos detallar adelante. Pero esa es nuestra realidad ahorita, ¿no? Y correlacionado a esa baja de producción, hay otros indicadores que también voy a mostrar y que nos indican que debemos enmendar el curso, ¿no? Como precepto, si continuamos haciendo lo mismo, no podemos esperar resultados diferentes, ¿no? Tenemos que, por principio, generar un cambio y esperemos que esto sea el inicio de ello, ¿no? En esta situación actual que presentamos, presentamos la exploración, la evolución de las inversiones en exploración y explotación, ¿no? Básicamente, el 72% de la inversión en hidrocarburos se ha visto reducida en el periodo entre 2008 y 2017, ¿no? Ha sido una reducción drástica, ¿no? Desde que teníamos en el 2008 cerca de 1.500 millones de dólares de inversión a tener ahora 418, y eso es al cierre de noviembre de 2017, ¿no? En diciembre ha habido muy poca inversión. Pero eso 4 drivers principales que identificamos, que no son limitativos, por supuesto, ¿no? La caída del precio del petróleo, una externalidad conocida. La normativa sectorial desactualizada, por lo cual nosotros proponemos ahora este cambio. Los aspectos socioambientales que han pegado también y han jugado un poco en contra. Nosotros tenemos muchos contratos de fuerza mayor a la fecha, sobre todo en el sector oriente, ¿no? En el sector selva. Y demoras en la tramitación de permisos, ¿no? A comparación de otras realidades que vamos a mostrar un poco, esta tramitología se ha vuelto un poco pesada acá y que de todas maneras impacta en las decisiones que puedan tomar los inversionistas en exploración de riesgos, sobre todo, ¿no? Siguiente, por favor. En este slide presentamos 2 cuadros principales, el de exploración y explotación, el número de contratos petroleros y el canon recibido, el canon petrolero y gasero que tenemos, ¿no? La producción promedio ha disminuido en 63% y tiene un gran impacto también en la recaudación del canon, ¿no? A la fecha tenemos alrededor de casi 500 millones de dólares en lo que es recaudación, cuando era más del doble hace 5 años atrás, ¿no? Esto va en correlación con la caída de los contratos por exploración, ¿no? Vemos ahí en el año 2009 68 contratos, mientras que ahora tenemos 25 en el cierre de 2017. La disminución de la producción de petróleo también es tangible, ¿no? Desde el año 97, que teníamos 110.000 barriles por día de producción, a 44.000 barriles al cierre del año 2017, ¿no? Estos factores anteriormente nombrados han pegado fuerte, y la correlación dada por la baja producción significa pues menos ingresos, menos regalías, menos canon que podemos distribuir a las regiones, ¿no? Como sector vemos que este es el principal termómetro en el cual nosotros declaramos prácticamente como en estado comatoso ya el subsector, ¿no? Necesitamos hacer un cambio en el patrón, en el modelo que estamos siguiendo, ¿no? Siguiente, por favor. El número de pozos de perforación, ¿no? Pozos versus las regalías, ¿no? Tenemos a la fecha, déjame ver bien, para no darle un mal número, son 4 pozos exploratorios que tenemos a diciembre de 2017. 4, ¿no? Vamos a ver otras realidades. Tenemos un slide también con Colombia, pero a la fecha tenemos 4. El año pasado fueron 0, ¿no? Pozos de exploración. Mientras más
actividad exploratoria se tenga en el país, la data, la calidad de la información que se tenga, que reciba Perupetro, que se comparte también entre los actores, va a ser mucho mejor para que los inversionistas a futuro puedan tomar decisiones respecto a las inversiones de riesgo, en este caso exploración en selva, por ejemplo, o exploración offshore que se puede hacer, ¿no? La inversión, por otro lado, la regalía, estamos hablando de 792 millones de dólares y los pozos de desarrollo siguen 134. En este año, a fin de año, un poco la estabilidad que ha tenido el precio del barril entre 50 y 60, ahora ya más pegado arriba de los casi 60 dólares por ahí en WTI, en precio de canasta, un poquito más o menos en el noroeste, debido a su calidad de combustible, de calidad de producto, ¿no? En términos de API, de grados API, ha podido dar que un poquito un plus en lo que es los pozos de desarrollo, porque son pozos productivos. Pero no así en los pozos exploratorios, que eso indica la cantidad o el grado de convencimiento que tiene el inversionista en arriesgar, ¿no? En poner dinero, en explorar lo desconocido y a 2.000 o 4.000 pies bajo tierra, ¿no? Entonces acá tenemos como un principal colofón, que es la recaudación por regalías en 2017 cayó 61% con respecto a las alcanzadas solamente acá en este año del 2011, ¿no? Es una cifra también muy impactante que muestra la caída estrepitosa y que de alguna manera también impacta en lo que vendría a ser la distribución de las regiones, ¿no? Siguiente, por favor. El potencial de petróleo en el Perú. Acá es un poco resumiendo, si nos centramos en el PAI, ¿no? La producción acumulada histórica, más o menos del año 1920, se da en 2.577 millones de barriles, ¿no? Histórica. El volumen que tenemos por explorar, ¿no? Entre lo que son reservas totales, 3P y recursos contingentes, lo que se denomina el 3C, es aproximadamente 1.892, casi 1.900 millones de barriles, ¿no? Si asumimos un rate de producción, ¿no? Si capturásemos el 10% de ese volumen remanente de producción en los próximos 10 años a un rate de, digamos, 50, 52 mil más o menos barriles por día, que ese sería el rate, tendríamos un crecimiento de PBI de 0.15%, 0.27% en la balanza comercial de hidrocarburos, que ahorita es deficitaria, y 0.07% del resultado fiscal. Todavía resultados magros, ¿no? 52 mil barriles por día es básicamente el 25% de la producción actual, pero aún así no es una diferencia, ¿no? Ahorita tenemos plays importantes en el noroeste, por ejemplo, offshore, Carún, por ejemplo, uno de los plays más interesantes a nivel mundial, y que podrían dar algo de 15.000 millones de dólares en regalías, ¿no? Para esa región y para el tesoro, en realidad para el Estado. Esto es un factor importante por el cual nosotros, si seguimos haciendo lo que venimos haciendo y calculamos en los próximos 10 años tan solo el 10% de lo que tenemos por recuperar, todavía estaríamos haciendo más de lo mismo, ¿no? Lo que queremos es tener una medida más promotora. Siguiente, por favor. Acá hemos hecho una simulación que de repente... Sí, adelante. Sí. Claro, el volumen prospectivo es el potencial que vendría a estar todavía en la naturaleza por descubrir. Disculpe que haya hecho esa omisión, que representa el 77% de lo que actualmente nosotros podríamos recuperar. El volumen prospectivo lo tildo yo como el optimismo de los geólogos de poder encontrar algo, ¿no? Sobre ese 77%, si nosotros aplicamos un factor de éxito tan solo de 10%, por ser magros, tendríamos 1.400 millones de barriles adicionales, siendo totalmente pesimistas o conservadores. No son reservas probadas, no. Y no, es prospectivo, tal como indica el asesor, ¿no? Pero aún así, esas reservas por explorar, a la medida que nosotros motivemos o incentivemos la inversión de riesgo, ¿no? en exploración, podríamos confirmarlo. Sí, incluye lo probado, que son los 3P, y los contingentes, el 3C, ¿no? Sí. En total tendríamos alrededor de, entre los dos, una producción acumulada de 2.500 y 1.892, tendríamos 4.300 millones de barriles que tendríamos confirmados, digamos, por confirmado, ¿no? Siguiente, por favor. En este chart de acá muestra una simulación, disculpen, ahí indica culminación,
pero es la simulación de, bueno, la culminación de contratos, por decir, el análisis que hemos hecho de la simulación de un contrato en el noroeste, para efectos de mostrar cuán negativo es a la fecha el estatus actual en el que si no hacemos algo, faltando en la mayoría de los contratos 7 años por terminar, la producción como caería mucho más declinante de lo que tendríamos, que lo que tenemos a la fecha. Es decir, faltando 7 años, el inversor, el petrolero que se encuentra en el noroeste, al no tener un incentivo para poder seguir invirtiendo y recuperar el dinero que vaya a invertir en el lote, va a dejar de hacerlo. Va a dejar de hacerlo porque no va a tener el incentivo de poder recuperarlo dentro del tiempo que demora la geología y el riesgo propio de la operación. Entonces, esta simulación lo que muestra es la caída de la tendencia declinante de esa producción en esa simulación que hemos hecho. Y a partir del año 2017, es decir, en una simulación en la cual desde el año 2010 se tomaron las medidas de recuperación, se puede levantar la producción, en este caso de 800 a casi 1.600 barriles por día. Es un campo pequeño, ¿no?, que hemos tomado como ejemplo datos ficticios, pero que mostrarían cómo podría con la geología, no solamente con producción convencional, sino también motivando la recuperación secundaria, ¿no?, y terciaria en este caso, y con incentivos en los que podríamos denominar promotores para este tipo de tecnología alternativa y novedosa, en este caso, porque no se aplica todavía en el sector, a pesar que se aplica en el extranjero. Podríamos levantar la producción, ¿no? Y en ese caso podríamos atacar la problemática, que es que a medida que el contrato en la fase de explotación se acerca a la fecha de término, disminuye o en último caso también cancela sus inversiones, porque no, básicamente lo que me refieren muchas de las personas con lo que hablan en el sector es que el directorio ya no prueba ese nivel de inversiones debido a la cercanía del término del contrato, ¿no? Siguiente, por favor. Acá la situación las comparaciones son tediosas, pero las muestro porque también es una medida de cómo nosotros podemos vernos reflejados. Hace algunos años Colombia vino acá y tomó nuestro modelo de agencia promotora, nuestra agencia promotora de hidrocarburos, que era Perú Petro. Lo tomó y lo hizo muy bien, muy buen alumno, lo llevó, lo aplicó a su realidad, lo nacionalizó a su estilo muy colombiano. Y los resultados se dan, ¿no? Del 2003 al 2017, comparando esos años, tenemos que en el año 2003 Colombia tenía una producción de casi 500.000 de barriles por día. Nosotros teníamos 87.000. Todavía teníamos, digamos, el lote 1AB andando. Luego ya que pasó con Plus a ser el 192. Y ahora en el 2017... terminando el año nomás, 864.000 barriles en Colombia, mientras nosotros hemos, en lugar de aumentar, hemos declinado de 87 a 44.000, ya un estado muy, muy crítico y lamentable, ¿no? El número de pozos exploratorios, que podría ser el mayor indicador en el cual el riesgo inherente a este tipo de operación petrolera, extractiva, se mitiga. En Colombia tenemos un salto del 2003 de 28 a 50 pozos exploratorios en el año 2017, mientras que nosotros, sí, efectivamente, hemos subido el 25%, de 3 a 4, ¿no? Colombia incrementó, pero nuestros indicadores muestran lo contrario. Indica que nosotros no podemos hacerlo o la geología es adversa en nuestros casos. No, son las mismas empresas que muchas veces operan acá y allá, pero así que podemos tener un punto intermedio de alguna manera que si bien la empresa pueda tener esos alicientes, esos incentivos, también nosotros como Estado hagamos sentir de que somos propietarios del recurso que está bajo el suelo y que de alguna manera promoverlo con la intención de poder recuperar las regalías que podrían significar inversión y mejor calidad de vida en los pueblos, en las regiones desde las cuales se extrae el recurso, ¿no? Siguiente, por favor. Acá hay un segundo cuadro en el cual tenemos el Perú, la situación actual, y Colombia en términos básicamente normativos y contractuales, ¿no? En Perú tenemos 7 años de exploración, ¿no?, con 3 años, extendible 3 años, mientras que en Colombia tenemos 9 años, pero también para las cuestiones no convencionales, no incluyendo el offshore, en Colombia se tienen más años de exploración, de etapa exploratoria. En los etapos de exploración tenemos otros 30 años para petróleo, 40 para gas, mientras que en Colombia tenemos 30 años prorrogables a 10 o hasta el límite económico, que es mucho más interesante. Quiere decir que podría extenderse mucho más aún, de acuerdo a las condiciones que obviamente que negocie a una tira aceptable
retorno para lo que es las expectativas del Estado colombiano, ¿no? En el caso del rol de la agencia encargada, la NH colombiana es muy expeditiva, ¿no? Básicamente lo que más me llamó la atención a mí de mi paso por allá cuando fuimos a analizar y comparar las normativas fue el grado de pragmatismo que tienen, en el cual en muy pocos meses, 3 a lo más, el inversor sabe si ese prospecto, ese lote, ese pedazo de terreno es atractivo para ellos o no. Entonces, en 3 meses ya determinaron, tomaron su decisión de negocio, tienen su business case cerrado, y si no, a otra cosa, ¿no? Se van y se mueven dentro del mismo lote, hasta que de alguna manera su ciclo de maduración de proyectos se acelera. Entonces, las empresas se mantienen interesadas todavía en ese mercado. Mientras que en Perú, nosotros, si bien tenemos un Perú Petro que hace su función, no obstante, el trámite burocrático, administrativo, los EIAs, los temas sociales un poco que han impactado y que han retrasado mucho, ¿no? Tenemos lotes en fuerza mayor, creo, ¿tenemos los números de lotes de fuerza mayor, estimado? ¿16? Más o menos alrededor de 16 contratos con fuerza mayor, ¿no? Entonces, eso de alguna manera da lugar a pensar que nosotros tenemos que replantear nuestro modelo y ver la mejor manera de como Estado hacer prevalecer también los derechos no solamente de las regiones de las cuales se extrae el producto, el hidrocarburo, sino también para beneficio de todo el fisco, ¿no? De todo el país en este caso. En el caso, lo último punto, tenemos los recursos no convencionales, ¿no? Colombia lo tiene, los campos en Cusiana son campos que ya tienen varios años de maduración y que son un ejemplo claro de cómo con una programación, una planificación de Estado, trabajando Estado con empresas, se puede dar y brindar las condiciones necesarias para la inversión y para que pueda redituar también en el fisco. En este caso, Perú no lo tenemos, ¿no? En este caso queremos hacer algo, ¿no? Nosotros de las cuencas que tenemos solamente trabajamos en 2. No, básicamente 3, pero tenemos 14 cuencas todavía por explorar, ¿no? Sin ninguna exploración, ¿no? Subexploradas, en los cuales también hay recursos, también se encuentran rasgos geológicos importantes, pero si no existe el inicio de esa acción exploratoria, vamos a tener todavía los activos bajo suelo y todavía con la problemática que con los años podrían volverse activos entrampados, es decir, que la legislación ambiental y social se pueda volver tan atingente, ¿no? Nuestro ingreso a la OECD, por ejemplo, podría hacer que nosotros mismos podamos tomar decisiones ambientales mucho más severas que ahora y que de alguna manera el recurso que se encuentra en el petróleo, el recurso que se encuentra bajo la tierra, no podamos extraerlo, ¿no? Que se nos haga difícil o prácticamente imposible. Entonces, en ese caso, nosotros estamos promoviendo también algunos acápites que vamos a discutir. Siguiente, por favor. Este es un slide de transición. Siguiente. Acá los 4 ejes en los cuales quisiera mostrarles, ¿no? La ley de promoción de la industria de hidrocarburos. Por un lado tenemos la protección al ambiente, los nuevos roles de Perú Petro como una reformulación de sus funciones, el fortalecimiento institucional en general como Estado y las medidas promocionales. Siguiente. Dentro de qué es el objetivo general es promover las inversiones de actividades de hidrocarburos del país. Eso que quede claro. La cuestión en específica es incrementar las inversiones en actividades de exploración, incrementar la producción per se, promover actividades de exploración en cuencas de hidrocarburos inexploradas o subexploradas, mejorar la transparencia, predictibilidad y eficiencia de los contratos y, por supuesto, también eso no se logra si es que nuestra agencia encargada no tiene una reformulación de su encargo, ¿no? Siguiente, por favor. En lo que es la reformulación de funciones de Perú Petro, ¿no? Proponemos la creación de la ventanilla única de hidrocarburos en el artículo 6, literal J, ¿no? Esto obviamente dentro de una ley también de lo que vendría a ser la creación de ventanillas únicas, no me deje mentir, doctor, para el marco normativo que existe también para la creación de ventanillas únicas, ¿no? Caso, ejemplo, modelo que tenemos ahorita es el BINAM con SENACE, por ejemplo, ¿no? El levantamiento de información ambiental y social para elaboración de líneas base por parte del contratista, artículo 6, literal K. Esto lo tomamos de la siguiente manera, ¿no? Si bien Perú Petro podría hacerlo por sí o de repente tercerizándolo, el objetivo central de esta propuesta es lo que en Colombia se denomina calentar el lote, es decir, tomar la información primigenia, inicial, que sirva al contratista para que luego pueda desarrollar una línea de base mucho más desarrollada de acuerdo a los lineamientos y las normativas ambientales existentes y vigentes a la fecha,
pero que ayude a acelerar ese proceso, ¿no? Este es una especie de huevo o la gallina, ¿no? Para nosotros queremos ser los generadores, queremos ser quienes creemos romper la inercia y generar el momentum necesario para que se pueda crear, no al menos una transferencia de tecnología y de información desde el Estado hacia los potenciales inversores, ¿no? En tercer punto tenemos la creación de base de datos de acceso público, también eso está normado por la ley de acceso. La supervisión del cumplimiento de la recuperación eficiente de las reservas por parte del contratista. Nosotros creemos que el Estado, en este caso a través de Perupetro, nos supervise los contratos y que de esta manera pueda servir para que en coordinación y supervisando las acciones del contratista, redituar en la maximización eficiente de la producción que se tenga de las reservas que se encuentran bajo subsuelo. La aprobación de otras modalidades contractuales, ¿no? Eso a cargo de Perupetro, bueno, siempre con la aprobación del MINEM y del MEF, como siempre pasa en estos casos, pero que podemos entablar algunos otros tipos de modalidades contractuales, porque no vamos a negarnos o cerrarnos en dos modelos existentes a la fecha en los cuales tenemos contratos de licencia y de servicios. Existen muchas otras, y producción compartida, servicio de riesgos, mixtos, que podría ser el caso que algún contratista interesado pueda proponer y que, de ser el caso, nuevamente repito, podría evaluar Perupetro, ¿no? Siguiente, por favor. Las medidas para garantizar el abastecimiento nacional de combustibles. Recibimos un poco de críticas ahí porque para los contratistas o para los productores nos interfiere un poco en su modelo actual, pero en realidad es algo que ya existe a la fecha, ¿no? Nosotros ya, por ejemplo, en el caso de emergencia, ¿no? Por ejemplo, en lotes en Camisea, nosotros a través del sector, el titular del sector decreta la emergencia del abastecimiento de gas natural, por ejemplo, y ya luego el ministerio, en este caso mi dirección, decreta la prelación del orden de atención, ¿no? Caso parecido, por ejemplo, en combustibles, en los cuales podemos nosotros relajar alguna norma en el caso de emergencia, ¿no? Como ha pasado algunas veces ya en el sector. En este caso lo estamos haciendo nosotros tangible ya en la ley orgánica para garantizar a través de una RM el abastecimiento nacional de los combustibles, es decir, a través de una resolución ministerial. La inclusión de cláusulas anticorrupción en contratos vigentes y nuevos, esto yo creo que es una necesidad para todos los peruanos y que tengan la seguridad de que la corrupción está totalmente desterrada de todo el accionar, no solamente el sector hidrocarburos, sino en general en todo el Perú, al menos en todos los tratos del Estado. La mayor transferencia y predictibilidad mediante la elaboración de contratos estandarizados de exploración y explotación, ¿no? A cargo de Perupetro, para que pueda brindar predictibilidad al inversionista respecto al modelo que viene a seguir acá y también al público en general respecto a las negociaciones que lleva a cabo Perupetro. La transferencia a favor de Perupetro de los instrumentos de gestión ambiental y de seguridad al término del contrato. Esto para efectos de que tenga una continuidad, ¿no? en lo que es la supervisión y la vigilancia del medio ambiente y de los ecosistemas y la biodiversidad que ronda muchas veces en los escenarios donde se extrae el hidrocarburo. La posibilidad de que Perupetro venda crudo por incumplimiento de pago de regalías. En el caso dado, Perupetro podría confiscar, no solo confiscar como es ahora, sino también vender el crudo que tenga y de alguna manera también previo arreglo del mecanismo, ¿no? Entendamos también de que la ley orgánica muestra un rol o tiene un papel de tener el concepto, ¿no? De brindar el concepto para las reglas de juego para los actores y luego ya eso se puede operativizar en los reglamentos y en los contratos propios en cada caso, ¿no? Garantizar la seguridad de los contratistas y concesionarios en sus operaciones, ¿no? Esto para efectos, por ejemplo, de la distribución de gas natural, en el transporte, que el contratista pueda brindar el acceso a todos los supervisores y que garanticen la seguridad del caso, ¿no? De garantizar la seguridad del caso, por ejemplo, a través del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, ¿no? Siguiente, por favor. Medidas promocionales, la ampliación de plazos de contrato, bueno, que esto me parece que es uno del core de la ley, de la propuesta de ley, en este caso la ampliación de contratos de petróleo hasta por 40 años, en este caso equiparamos el número de años de contratos petroleros a los de gas, la prórroga del plazo del contrato por única vez hasta por 20 años. En esos dos puntos se abre una disyuntiva, ¿no? Una doble opción para el contratista actual, ¿no? Por ejemplo, podría decir yo de 30 años paso a 40, el contratista de petróleo, para lo cual tendría que negociar con Perupetro las condiciones, pero es una ampliación de adecuación a esta nueva ley, o presentar el plan
por ampliación de plazo de 20 años, que sería mucho más conveniente para el inversionista, entendemos, debido a que tiene 2 décadas para poder recuperar la inversión que pueda hacer, previa aprobación de un plan de trabajo, ¿no?, que venga a proponer a Perú Petro y que obviamente se ha conversado y ha concordado con él, ¿no? La actividad exploratoria en fase de exploración sin fianza. Esto solo para las áreas no exploradas o subexploradas con potencial de hidrocarburos. ¿Esto con respecto a qué? Claro, o sea, promocional sin fianza, sí, correcto, pero con cargo a que invierta, con cargo a que hunda dinero en áreas en las cuales ahorita existe un riesgo geológico alto, en el cual se unen muchos factores en contra, ¿no? Porque al no haber inversión exploratoria, el riesgo geológico es alto. Al ser una área abandonada prácticamente, no existe la infraestructura, por lo cual los costos logísticos son altísimos. Y también el tema social o ambiental que podría pegar en algunos casos al ser prácticamente terrenos nuevos y que no haya sido usufructuados anteriormente, ¿no? Entonces, este artículo 25 lo que pretende es brindar al inversionista a mitigar esos riesgos y que de alguna manera la versión que podría tener el directorio, su directorio en este caso, a aprobar la inversión para algún determinado lote en una cuenca explorada o subexplorada se mitigue, ¿no? Menores regalías para la explotación de recursos no convencionales tipo shale gas, crudos pesados y extrapesados. En la misma cuenca Talara, cuenca fructífera, prolífica y antigua de más de 100 años de explotación, ¿no? Existe un recurso que podría ser recuperable bajo las técnicas actuales, ¿no? Técnicas modernas de extracción como son las de la COR, por ejemplo, Enhanced Oil Recovery, recuperación mejorada o recuperación terciaria del producto, ¿no? Flexibilidad en uso de instrumentos de garantía. Presentación de carta fianza emitida por empresas del sistema de seguros. A la fecha, las cartas fianza que se acepta son las que se emiten en el sistema financiero tradicional. Ahora lo estamos ampliando a que las cartas fianzas que se reciban también puedan ser emitidas por empresas no confiables y seguras del sistema de seguros, no valga la redundancia. Siguiente, por favor. En el grupo de propuestas 4 corresponden un poco más a la protección del ambiente. Entiendo que ustedes también ayer han tenido una sesión con MINAM y que de repente tienen algunas preguntas, pero entre lo que yo quiero resaltar es lo siguiente: la prohibición de quema y venteo de gas natural para todas las actividades de hidrocarburos promoverá la utilización eficiente y el mejor aprovechamiento de ese recurso ahorita, ¿no? El artículo 44 pretende de que toda esta cuestión de la quema sea ahora tangible en ley. Ahorita, ¿cómo se hace? Se efectúa, pueden quemar, sí, efectivamente, con permisos, a través de unos permisos que lo piden DGH, lo cual no lo van a poder dejar, no es restricción tampoco para las operaciones de emergencia. Existe una casuística por la cual se puede habilitar un volumen mínimo, ¿no?, para la quema de gas natural, por ejemplo, pero solamente en situaciones muy, muy, muy puntuales de emergencia, ¿no? En el artículo 22A proponemos la evaluación del cumplimiento de las obligaciones ambientales del contratista para la prórroga de los contratos, ¿no? Esto para efectos de que el nuevo concesionario, ¿no?, para que el nuevo contratista pueda tener no solamente los derechos y todos los beneficios, sino también el respeto y la obligación de cuidar el medio ambiente en el cual trabaja. Y finalmente, en este tema de protección del ambiente, la incorporación de cláusulas de terminación por incumplimiento de la normativa ambiental, ¿no? Siguiente, por favor. Acá las disposiciones complementarias, ya como un slide último, penúltimo, me parece, que muchas veces acá es mucho del detalle, ¿no? Porque tenemos una primera cláusula de modificación de contratos o de adecuación del modelo y que también en este caso proponemos plazos y también, por ejemplo, limitaciones, como por ejemplo como es el caso del acceso del lote 192 a los beneficios de extensión de prórroga de contrato, ¿no?, por todos los temas que ya conocemos. Como disposición complementaria transitoria tenemos el plazo para el contratista se adecúe su contrato e incluya la cláusula anticorrupción, ¿no? Siguiente, por favor, y creo que ahí ya terminamos. Sí, con este slide anterior, que es un breve recuento de las disposiciones transitorias, doy término a mi exposición, que ha sido rápida, un poco porque el tema que ustedes ya conocen, pero quedamos a su disposición quien habla y mi equipo para poder absolver